Grabar en la nube. Listo, muchachos, ya está grabando. Voy a compartir pantalla. Listo. A ver, muchachos, el tema que estamos desarrollando evidentemente es el tema número 1, el cual se denomina educación cívica y las normas, ¿ok? Ese es el tema que estamos desarrollando. Pero como te mencioné la vez pasada, este tema lo vamos a tocar en 2 capítulos. El primer capítulo, ¿de qué vamos a hablar, profesor? Solamente de lo que tiene que ver con educación cívica. Y el segundo capítulo, ¿de qué vamos a tratar, profesor? Solamente de lo que tiene que ver con las normas. Esos son los 2 capítulos, estimados estudiantes, que vamos a hablar y que el día de hoy tenemos que terminar, ¿ok? Educación cívica y las normas. Profesor, ¿cuántos capítulos, disculpa, cuántas cositas vamos a hablar de educación cívica, profesor? De educación cívica, Lunito, vamos a hablar 2 cositas. Lo primero que ya hablamos es el concepto. Y lo segundo que ahora vamos a hablar, Lunito, son los valores, pero los valores cívicos, ¿ok? Los llamados valores cívicos. De las normas, profesor, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver también 2 cositas. Lo primero que vamos a ver es el concepto. Y lo segundo que vamos a ver son los niveles de normas, alumnito. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, alumnito. Y lo vamos a terminar. Vuelvo a repetirte, el tema es educación cívica y las normas. Este tema lo estamos dividiendo en 2 grandes capítulos. El primer capítulo que vamos a hablar educación cívica, y el segundo, las normas. Cuando nosotros hablamos de educación cívica, hablamos de 2 cosas. Primero, el concepto y luego los valores cívicos, ¿ok? Y luego en el capítulo 2, cuando nosotros hablamos de las normas, vamos a hablar también 2 cositas. La primera, el concepto, y la segunda, los niveles de normas, ¿ok? Los niveles de normas que pueden existir. Ahora sí, empezamos, o bueno, en realidad culminamos el primer capítulo, ¿no? Nosotros ya vimos lo que es el concepto, hemos visto los símbolos patrios, sin embargo, lo que todavía no hemos visto o todavía no hemos desarrollado son los valores cívicos. Eso es lo que nos falta ver, eso es lo que nos falta hablar todavía. Pero no es cosa compleja, en realidad es algo básico, algo no tan complejo. Cuando nosotros hablamos de valores cívicos, ojo, no estamos hablando de valores como tal. Una cosa es decir valores, ¿no? Por ejemplo, valores, ¿cuáles son? Respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, puntualidad, todos esos son valores. Sin embargo, aquí yo te tengo que mencionar que no hablamos de esos tipos de valores como tal, sino hablamos de valores cívicos, o sea, valores que ayuden a la ciudadanía de cierta manera a mejorar en el cumplimiento de las normas y especialmente a la Constitución, alumnito. A eso me refiero yo cuando hablo de valores cívicos. Hablo de aquellas normas que van a ayudar al ciudadano a, obviamente, a respetar la Constitución sobre todo. Profesor, ¿cuántas normas disculpa, cuántos valores cívicos yo necesito conocer como ciudadano, profesor? Tú solamente necesitas controlar o dominar 3 valores cívicos, nada más. La primera, el bien. La segunda, la disciplina. Y la tercera, el honor. ¿Ok? Pero si a ti te preguntaran cuál es el valor cívico supremo o más importante de todos, tú automáticamente mencionas allá, es el bien, porque el valor cívico más importante de todos es el bien, alumnito. Hacer el bien es el valor cívico más importante o valor supremo más importante de todos. Y esto ha venido, aunque tú no lo creas, en un examen de admisión también. Ahora, en otro examen de admisión también preguntaron, por ejemplo, eh, señala cuál de todos estos es un valor cívico. Y pusieron respeto, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, pero también pusieron disciplina. Evidentemente, una cosa es hablar de valor normal
y otra cosa muy diferente es hablar de valor cívico. Entonces, por lo tanto, tú no marcabas ni respeto, ni responsabilidad, ni tolerancia, ni solidaridad. Tú lo que marcabas ahí era disciplina, porque te está pidiendo un valor cívico, ¿ok? Un valor cívico, no te está pidiendo otra cosa más, ¿ya? Y por último, como te digo, tenemos al llamado honor, el honor, que es algo que obviamente muchas de las personas necesitan el día de hoy. No te olvides, ¿ah? Tres cositas, tres valores cívicos. El bien, la disciplina y el honor. Valor supremo, no te olvides, el bien. ¿Hasta ahí se comprendió? ¿Se comprendió, verdad? Muy bien. Perfecto, listo. Cerramos esta partecita entonces. Ahora vamos por el capítulo número 2, ¿ok? Vamos por el capítulo número 2. Y aquí entramos a ver todo lo que tiene que ver ya con normas. Ya la educación cívica lo dejamos atrás y ahora nos enfocamos en las normas. Profesor, ¿y qué son las normas? Las normas, alumnito, simplemente son reglas, ¿ok? Pero son reglas que regulan la vida de las personas, alumnito, ¿ok? Eso vendría a ser simplemente una norma. Son reglas que regulan la vida de una persona. Profesor, no entendí. Es que necesitas aquí controlar o dominar esta palabrita. Si tú entiendes qué es regular o qué es regula, tú automáticamente entenderás lo que es una norma. Regular significa organizar, nada más. O simplemente también puedes decirle significa limitar. Eso es, eso es lo que significa regular. Significa organizar o limitar. En conclusión, diríamos que las normas que son reglas que organizan o limitan la vida de las personas, hijito. ¿Ya? Eso simplemente es una norma, son reglas que regulan la vida de las personas. Ahora, ¿qué pasaría obviamente si las normas no existieran? Si no existieran las normas, evidentemente cada uno haría lo que se les da la gana. Cada uno estaría haciendo lo que se le venga en gana. Si hoy en día el Perú es un desastre, imagínate que no haya normas. Ya peor, todavía hace todo el mundo lo que se le da la gana, peor, peor de los peores. Sin embargo, como existen normas, estas normas de cierta forma organizan o van a limitar la vida de las personas. Por ejemplo, supongamos que no exista la norma conocida como el derecho a la alimentación. Supongamos que esa norma tan básica no exista, lo o ya, vayamos un poquito más allá, ¿no? Supongamos que el derecho a la vida no existe. Imagínate. O sea, mira, supongamos que el derecho a la alimentación no existe hoy en día. ¿Cuántos niños o cuántas familias disfuncionales existen hoy en día? O sea, ¿cuántas familias separadas hoy en día existen? Un poco más de 1 millón de personas, alumnitos, se encuentran separadas dentro del territorio peruano. Y obviamente cuando se separa la familia, quien se queda con el hijo es quien tiene la mayor responsabilidad. Y eso generalmente es la madre. El padre, bueno, se va y hace lo que mejor sabe hacer, ¿no? Escapar. Y después, ¿qué pasa? La mamá tiene que denunciarlo por el tema de alimentación, porque no le manda, ya tú sabes la historia, ya tú sabes la historia. Pero ahora imagínate que hoy en día hay derecho a la alimentación. Sin embargo, imagínate que no haya derecho a la alimentación. Ese pata no te va a dar ni 10 céntimos. Pero de cierta manera, como hay un derecho a la alimentación, esa norma del derecho a la alimentación va a permitir, obviamente, organizar o limitar la vida de las personas. Si no, todo el mundo haría lo que se le da la gana en cuanto al pago de la alimentación. Le diría, "Ah, no te voy a mandar. Yo, ¿por qué te voy a mandar? Seguro te imagínate. Tantos problemas que hoy en día y existe ese derecho. Imagínate que no haya ninguna norma. Uy, sería un caos, pero total, ¿no? Pero bueno, Lunito. Mira, estamos hablando del concepto de normas y ya entendimos que la norma son reglas que regulan la vida de las personas, ¿no es cierto? Ahora, dos cositas que vamos a hablar sobre las normas. La primera, los tipos o clases de normas y lo segundo, la jerarquía normativa, ¿ok? Tipos o clases de normas
Y por último, la jerarquía normativa. ¿Cuántos tipos o clases de normas, profesor, van a existir? Existen tres. La primera, las normas religiosas. Las segundas, las normas morales o de costumbre. Y la tercera, las normas jurídicas. Si a ti te preguntaran cuál es el tipo o clase de norma más importante de todas, tú automáticamente respondes las normas jurídicas, alumno. ¿Ok? Las normas jurídicas serían las normas más importantes de todas. Te pregunto, disculpa, te menciono nuevamente. ¿Cuántos tipos o clases de norma van a existir? Tres tipos. La primera, la norma religiosa. La segunda, las normas morales o de costumbre. Y la tercera, las normas jurídicas. Si a ti te preguntaran cuál es el tipo o clase de norma más importante, tú automáticamente dices las normas jurídicas, ¿ok? Sin pestañear, sin dudar, las normas jurídicas serían las normas más importantes. Ahora vamos a ir viendo obviamente qué es una norma religiosa, qué es una norma moral, pero sobre todo lo que más nos interesa es saber qué es una norma jurídica. ¿Ok? Eso es lo que más nos interesa. Ahora, las normas religiosas son aquellas normas basadas en la fe. O sea, no las cree el hombre, sino que más bien ¿quién los crea? Los crea, ¿quién los crea? A las normas religiosas. ¿Quién crea las normas religiosas? Porque no los cree el hombre, ¿ah? Uy, acá estamos, pero silencio total. ¿Qué pasa? En la noche tengo cuatro o cinco alumnos, nomás, y todo el mundo habla. Se me echan todo. Los Tengo 10 10 mandamientos, profe. 22. Profe, los 10 Nadie mandamientos. dice ni nada. Estamos mal, ¿ah? Estamos mal, así no vamos a avanzar. Bueno, igual explico. Obviamente las crea Dios, ¿no es cierto? Dios las crea las normas religiosas, no las crea el hombre, las crea Dios, ¿ok? Dios las crea. Por ejemplo, una norma religiosa que haya creado Dios es los 10 mandamientos, ¿me entiendes? Porque obviamente los 10 mandamientos no es que lo haya creado el hombre, lo creó Dios. Recuerda que en el llamado monte Sinaí, Moisés subió y ahí supuestamente a Moisés quien le entregó los 10 mandamientos, pues Dios. Dios desde el cielo le mandó esos 10 mandamientos y Moisés replicó esos 10 mandamientos a su pueblo. Y ese pueblo ya lo ha seguido difundiendo y difundiendo. Entonces, por eso te menciono, Lunito, que las normas religiosas son aquellas normas basadas en la fe, o sea, creados directamente por Dios, pero difundidos por las personas. ¿Listo? Ahora, luego vamos por las llamadas normas morales o de costumbres. Las normas morales o de costumbre, te pregunto, ¿lo realiza Dios, lo realiza el mismo hombre o lo realiza el Estado? El mismo hombre. ¿Quién lo hace? ¿Dios, el hombre o el Estado? El Estado El, no, el mismo el hombre. lo realiza el mismo hombre, porque son normas morales, pues, normas de costumbre, o sea, las construye el mismo hombre. Por eso te digo, estas normas morales o de costumbres están basadas en lo bueno, pero en lo bueno que pueden enseñar las personas. Por ejemplo, norma moral, ¿cuál sería? Ser honrado. Para ser honrado, uno no es que necesite una norma que le diga, oye, norma para que los peruanos sean honrados. No, eso es algo que se aprende al unito ya en base al hombre, en base a lo que te dice tu mamá, en base a lo que te dice tu papá, en base a eso obviamente uno va adquiriendo esa moral o esas buenas costumbres al unito, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo de norma moral sería no hacer trampa. Por más que el Estado cree una norma para no hacer trampa en los exámenes, la persona igual lo va a volver a hacer, pero recuerda, Lunito,
si te han formado bien los hombres, o sea, en este caso, tu mamá y tu papá, tú no lo vas a hacer, ¿me entiendes? Entonces las normas morales son creadas por el hombre, pero ¿en qué están basadas? Basadas en lo bueno. Mira, no te olvides, normas religiosas basadas en la fe, normas morales o de costumbres basadas en lo bueno, ¿ok? Ejemplo, ser honrado y no hacer trampa. Listo, muchachón. Terminamos el segundo, pero recuerda, el más importante es el que más nos interesa. O sea, las normas jurídicas. Alunito, estas normas jurídicas no son creadas ni por Dios ni por el hombre directamente, sino por el Estado. Entonces, por lo tanto, las normas jurídicas que son, profesor, son normas creadas por el Estado, alumno. Por ejemplo, ¿qué ha llegado a crear el Estado de manera jurídica? Ha creado, por ejemplo, el llamado derecho a la vida. Y el derecho a la vida no es cualquier derecho, ¿no? El derecho a la vida es el derecho más importante de todos los derechos. Nada que derecho a la alimentación, derecho a la recreación, no, no. El derecho más importante de todos los derechos es el derecho a la vida. Ahora te pregunto, ¿por qué crees que el derecho a la vida será el derecho más importante? ¿Por qué el derecho a la vida será el derecho más importante de todos? Fácil, pues sí. El derecho a la vida es el derecho más importante de todos. ¿Por qué? Porque si el hombre no nace, no va a poder adquirir sus demás derechos, como el derecho a la alimentación, derecho a la recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no te olvides, ¿ah? El derecho a la vida es el derecho más importante. ¿Por qué? Porque es el derecho al único que permite que una vez que nosotros nazcamos podamos adquirir los demás derechos, pero si no nacemos, no podremos adquirir los demás derechos. Ahora, otro derecho, por ejemplo, el derecho al trabajo, al unito. ¿Ok? En el caso peruano, Alunito, ¿cuántas horas será la jornada laboral diaria? En el caso peruano, Alunito, la jornada laboral diaria es de 8 horas. Pero ¿cuántas horas tengo que hacer en la semana yo? A la semana tú tienes que hacer, ojo, tienes tú 8 horas diarias, ¿ya? Pero a la semana tú tienes que hacer 48 horas. Por eso es que a veces muchos trabajan de lunes a sábado, ¿no? Porque evidentemente por día trabajan 8 horas diarias al unito. Ahora, mira, esto fue una pregunta de examen de admisión, ¿ah? ¿Cuánto es la jornada laboral de los trabajadores peruanos? 8 horas diarias y 48 horas semanal, ¿ok? 48 horas a la semana. Eso también, por ejemplo, es una norma jurídica. Te pregunto, alumnito, ¿esto de acá, esto de acá, alumnito, lo creó Dios, lo creó el hombre o lo creó el Estado directamente? El El Estado, Estado. El Estado, profe. Es el Estado. Muy bien, lo creó el Estado directamente, pero impulsado por los hombres. Si los hombres trabajadores peruanos no se hubiesen quejado, evidentemente el Estado no les hubiese hecho caso. Seguirían trabajando 14 horas, 16 horas, porque antes nada que ver con las 8 horas, alumnito. Ahora es 8 horas, pero eso es porque muchas personas, muchos trabajadores lucharon, alumnito, para que se pueda impulsar por parte del Estado que se decrete 8 horas diarias de trabajo y no 14 y 16 horas. Ahora, aparte de que trabajaban 14 y 16 horas, el colmo de los colmos es que le pagaban una miseria, que no les alcanzaba. Ahora la pregunta es, ¿no? Profesor, ¿y por qué 8 horas? ¿Por qué no pidieron, qué sé yo, 5 horas? ¿O por qué no pidieron 10 horas? ¿Por qué 8 horas, alumno? ¿Por qué 8 horas? Hay un porqué, ¿ah?
¿Pero por qué 8 horas? ¿Alguien sabe por qué 8 horas? Pidieron 8 horas al UNITO porque es una cuestión estratégica, no por sueldo. Porque ya trabajaban antes 14 horas, 16 horas, y obviamente le tenía que pagar más. Pero no, le pagaron una miseria. Ahora, 8 horas, ¿por qué? Porque es una cuestión sumamente estratégica. 8 horas, si tú multiplicas 8 por 3, ¿cuánto te sale? 24, muy bien. 8 horas entonces de trabajo. ¿8 horas de qué? Para dormir. Porque obviamente lo normal es que la persona pueda dormir 8 horas. ¿Y 8 horas para qué? Para recrearse. ¿Me entiendes? Entonces, alumnito, ahí tienes el porqué de las 8 horas. No vayas a creer que, ay, ay, ignorante, han pedido 8 horas porque son vagos. No, eso tiene un porqué. Porque querían 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir, que es lo normal, y 8 horas para recrearse. ¿Qué sería si una persona solamente trabaja, trabaja y no se recrea? ¿Para qué tienes plata, no? O bueno, ya depende de cada uno también la visión de vida que pueda tener, ¿no? En mi caso, bueno, ¿para qué tengo plata? Bueno, para recrearme, ¿no? ¿Para qué voy a querer tanta plata si no voy a poder llevármelo a la otra vida, como se dice, ¿no? Pero bueno, ese es un criterio ya personal de cada uno. Pero vuelvo a repetirte, esto sí es real. O sea, no estoy inventando, no te estoy diciendo nada. Nada que no sea real. Por eso pidieron las 8 horas. Ahora sí, Alunito, te pregunto, ¿hasta ahí alguna duda? No, profesor. ¿Todo claro? Listo, muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos por último por la llamada jerarquía normativa. Vuelvo a repetirte, estamos viendo del concepto de normas dos cositas. La primera, los tipos o clases de normas, y la segunda, la jerarquía normativa. Para poder entender un poquito más qué es una jerarquía, hay que entender que es algo que va de arriba para abajo, no es como si hubiese un orden. Una jerarquía es una especie de organización de menor a mayor, ¿ok? Eso es una jerarquía. Es una organización de menor a mayor. Obviamente el que es menor o el que se encuentra más abajo tiene menos poder y el que se encuentra más arriba tiene más poder. En conclusión, profesor, ¿qué sería la llamada jerarquía normativa? La jerarquía normativa, estimado estudiante, es la organización o es el ordenamiento ¿de qué? De las normas de menor a mayor importancia. Eso es la jerarquía normativa. Es el ordenamiento de las normas de menor a mayor importancia. Te pregunto, ¿dónde se encuentran las normas de menor importancia? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Parte de arriba. No, las normas de menor importancia se encuentran en la parte de abajo y las normas de mayor importancia se encuentran en la parte de arriba, ¿ok? Lo que ustedes están viendo, esta pequeña pirámide que yo te estoy planteando aquí, es conocida como la pirámide de Kelsen, ¿ok? Porque Hans Kelsen, disculpa, Hans Kelsen fue el personaje que creó y ordenó a las normas de menor a mayor alumnito. Y esta pirámide de Kelsen ordena en 5 niveles a las jerarquías normativas, o sea, a las normas de menor a mayor. El nivel 1 va a ser el nivel de mayor importancia y el nivel 5 va a ser el nivel de menor importancia. Profesor, entonces en el nivel 1 se encuentran las normas de mayor importancia, claro que sí. Ahí, profesor, ¿a quién tenemos? A las llamadas normas constitucionales. Profesor, ¿cuáles serían esas dos normas constitucionales, profesor? Uno, serían los tratados internacionales de derechos humanos
Y dos, la Constitución. Ahora, mi pregunta es la siguiente, alumno. ¿Cuál es más importante? ¿Los tratados internacionales de derechos humanos o la Constitución? La Constitución. Lo ideal sería que en realidad la Constitución sea la norma más importante, ¿no es cierto? Sin embargo, no es así. Los tratados internacionales de derechos humanos son los que son más importantes y están por encima de la Constitución, de nuestra Constitución. Ojo, yo no estoy hablando de tratados internacionales económicos, tratados internacionales políticos, no, nada de eso. Estoy hablando de tratados internacionales de derechos humanos. Los tratados internacionales de derechos humanos están por encima de la Constitución. Por ejemplo, un tratado internacional de derechos humanos sería la famosa eh, Corte Interamericana o disculpa, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o más conocido como el Pacto de San José, ¿ya? El Pacto de San José. El Pacto de San José, alumnito, es un pacto que habla sobre la defensa del ser humano, sobre el respeto a la vida principalmente, ¿ok? Este Pacto de San José fue firmado por muchos países americanos y obviamente el Perú está inmerso en ese llamado Pacto de San José. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos que por ahí Dafne se vuelve la presidenta del Perú. Entonces, ella quiere matar a todos los violadores. Dafne quiere poner en la Constitución matanza a todos los violadores del Perú que hayan matado, que hayan violado a personas de menos de 18 años. 17 años ya, 17 años. Entonces te pregunto, ¿Dafne lo podrá hacer? No podría porque estamos bajo ese pacto. Exacto. Entonces, por eso es que yo te digo que los tratados internacionales de derechos humanos son más importantes que la Constitución. ¿Ok? Ahora, cambiemos de pregunta. Si yo te preguntara, ¿cuál es la norma más importante aquí en el Perú? ¿Tú qué respondes? Ahí sí sería la Constitución. La norma, mira, de antes te pregunté, ¿cuál es la norma más importante de todas? Ahora, yo te estoy preguntando directamente otra pregunta. ¿Cuál es la norma más importante en el Perú? En el Perú, ¿me entiendes? Y la norma más importante en el Perú, evidentemente, sería la Constitución. Y eso fue pregunta de examen de admisión, ¿eh? Pero tocando un poco más este tema que es interesante, ¿no? Por ejemplo, supongamos que Antauro llega a la presidencia y tú sabes que Antauro quiere matar hasta los homosexuales. Bueno, nunca escuché eso de él, pero es lo que mucho se dice, ¿no? Pero la pregunta es, ¿Antauro podrá hacerlo una vez que llegue? No puede. No. No va a poder, ¿no es cierto? Pero eso va a depender mucho. ¿Cuándo podrá? Al comienzo no podrá, pero ¿cuándo podrá? Cuando el Perú se salga de este famoso pacto de San José. Cuando el Perú decida salirse del pacto de San José, ahí recién se puede aplicar, pero eso tampoco no es que sea, ya hoy día me salgo del pacto de San José y ya no, porque ya no quiero estar ahí. No, tampoco es así, ¿no? Hay un proceso legal para poder salirse del pacto de San José que puede durar hasta 6 años, 7 años, ¿me entiendes? O sea, demanda su tiempo, demanda su tiempo.
Bueno, entonces como te digo nuevamente, aquí en el nivel uno se encuentran las normas constitucionales. ¿Quiénes entran ahí? Los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución. En el nivel 2, profesor, ¿quiénes se encuentran? Se encuentran las leyes. En el nivel 3, los decretos. En el nivel 4, las resoluciones. Y en el nivel 5, las normas con interés de parte. Profesor. ¿A qué se refiere usted con normas con interés de parte? Con normas con interés de parte me refiero, por ejemplo, a los contratos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tú vas a una empresa y obviamente te contratan, pero de por medio lo más formal que tiene que haber es un contrato, ¿no? En donde te diga, tú vas a trabajar acá un mes, 2 meses, ya depende del contrato. ¿Qué más entran en las normas con interés de parte, aparte de los contratos? Aquí están también los llamados o famosos testamentos, ¿no? Obviamente cuando una persona va a fallecer y está dejando bienes o cosas, tiene que hacer su testamento. Y ese testamento se vuelve en una norma con interés de parte, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo bien, profe. Listo. Una vez, tres preguntas de constitución, que ya la vez pasada te he explicado. Dígame usted con qué otro nombre se le puede conocer a la Constitución. Empieza con C. ¿Con La qué Carta otro? Magna, Muy bien, Dafne, excelente. Eso fue una pregunta de examen de admisión, ¿eh? ¿Con qué otro nombre se le puede conocer a la Carta Magna, pues? Y obviamente tú marcabas ahí Constitución. Ya, así fue la pregunta de examen de admisión, ¿ok? Ahora, otra pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la Constitución actual que se creó en el gobierno de Fujimori? Muy bien, la de 1993. Otra pregunta de examen de admisión. Antes de la Constitución de 1993, ¿qué Constitución se encontraba vigente? La de 1977, por ahí vas. Muy bien, Dafne, la de 1979. Perfecto. Pero sigamos hablando unas cosas más vinculadas a la Constitución, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál fue el primer antecedente constitucional? O sea, ¿cuál fue el primer intento de crear una constitución? El primer intento de crear una constitución fue el año de 1215, amiguito. Ahí se formó la llamada Carta Magna Inglesa. ¿Quién lo creó, profesor? Esa constitución inglesa, el rey Juan sin tierra. Profesor, pero tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué no llegó a ser esta una constitución como tal? ¿Por qué simplemente ha sido reconocida como un antecedente? Lo que pasa, Lunito, es que acá solamente se le daban derechos a los ricos, no se le daban derechos a todas las personas como tendría que ser. Solamente se le daban derechos o se hablaba de las personas ricas. Pero ya era pues un antecedente constitucional, no te olvides, la Carta Magna inglesa creada por el rey Juan sin tierra. Sin embargo, Alunito, la primera constitución apareció en 1787. ¿Y cuál fue o en dónde fue donde se creó la primera constitución, profesor? En Estados Unidos? ¿Cómo se llama, profesor, esa constitución? La Carta Magna de Estados Unidos. Y ojo al unito. Si a ti te preguntaran cuál es la Carta Magna o cuál es la constitución que tiene más años en vigencia o que tiene más años eh, con vida, ¿cuál sería? No, profesor. ¿Cómo? No entendí. Ahí sería, hijito, la Carta Magna de Estados Unidos.
¿Por qué? Porque cuando se creó esta constitución, Alunito, no se ha vuelto a crear otra constitución. Lo que sí ha habido, obviamente, es cambios, ¿no? Cambios en algunos artículos de esta constitución, pero no ha habido el cambio hacia otra constitución, ¿no? Por eso te digo, la constitución más antigua del mundo es la Carta Magna o Constitución de Estados Unidos, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda o todo claro? Muy bien. Por favor, no te olvides los niveles de normas. No te olvides qué es una norma, cuáles son los tipos o Tenía clases de normas. simeticona, me tomé la simeticona, pero igual empecé a rajar. Estimada Alison, no se olvide de su audio. Muy bien, listo, muy bien, perfecto. Muy bien, entonces, en todo caso, iniciamos con la retroalimentación fugaz que tenemos que hacer sí o sí. A ver, empezamos. Recuerda, el tema se llama educación cívica, la educación cívica y las normas, ¿no es cierto? Está dividida por dos capítulos. El primer capítulo, la llamada educación cívica. La educación cívica hemos visto dos capítulos. Disculpa, la primera cosa que hemos visto de la educación cívica vendría a ser el concepto y la segunda, los llamados valores cívicos. Pregunto, ¿cuántos valores cívicos tú necesitas conocer? Muy bien, son tres los valores cívicos. A ver si te acuerdas, ¿cuáles son esos tres valores cívicos? Valor religioso. Disciplina, profe. Eso es tipo o clase La de norma. disciplina, Muy bien, la disciplina. El bien, Muy bien, el bien y el honor. 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 Muy bien. De todos estos alumnitos, antes de explicarte, disculpa cada uno de estos, es necesario que tú entiendas que una cosa es hablar de valor y otra muy diferente es hablar de valor cívico. Los valores normales son obviamente la puntualidad, el tema de la solidaridad, tolerancia, pero un valor cívico es diferente. No es lo mismo que hablar un valor normal. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es eh, el valor supremo, el valor cívico más importante? El bien, profe. Muy bien, el bien es el valor supremo o más importante de todos los valores cívicos. Ahora, alumnito, recuerda que yo te mencioné que la vez pasada hicieron una pregunta entre valores, en donde te ponían alternativas valores y valores cívicos. La gente ahí cayó de manera extraordinaria, ¿no? No pudo responder muchos esa pregunta, porque creyeron que valor es lo mismo que valor cívico, y no es así. Y ahí la respuesta simplemente era disciplina. Listo. Ahora, Lunito, pasamos al capítulo número 2. En el capítulo número 2, nosotros qué vamos a hablar, profesor, vamos a hablar obviamente de las normas. Alunito, de las normas hemos visto una cosa básicamente, el concepto. Y del concepto hemos hablado dos cosas, 1.1 y el 1.2. En el 1.1 hemos hablado de los tipos o clases de normas. Y luego hemos hablado, alumnito, de la jerarquía normativa. Pregunto, alumnito, ¿qué vendría a ser una norma? Son reglas que Muy regulan. bien, es una regla. Que ¿Qué más? regulan la vida de Que las Muy regulan. personas. bien, que regulan la vida de De las, las personas. Muy bien. Aquí hay una palabra clave que necesitamos saber sí o sí su concepto para entender bien lo que es una norma. Y esa es la palabra regular. ¿Qué significa regular? organizar. Muy bien. Organizar o O también limitar. limitar. Muy bien. Ordenar también. Perfecto. Pero ya se sobreentiende ahí, ¿me entiendes? Ahora,
La pregunta es, alumnito, ¿cuántos tipos o clases de norma existen? Tres, Tres. muy bien. Existen tres tipos o clases de normas. La primera norma, ¿cómo se la conoce? Norma Religiosa. religiosa. La segunda, Normas morales. Las normas normas morales, o también conocidas como Costumbres. de Hombre. costumbre. Y la última, las normas Jurídica. jurídicas. De Normas las tres, jurídicas. ¿cuál es la más importante de todas? Las La normas. jurídica. Muy bien, La esta jurídica. es la norma más importante de todas. Ahora, si tú quieres saber por qué es la norma más importante de todas, porque aquí a lo UNITO se ha llegado a un consenso nacional supuestamente para crearse normas jurídicas, ¿ya? Ahora, las normas religiosas al UNITO son creadas ¿por quién? Por Dios. ¿Cómo? por Dios. Por Dios, muy bien. Pero ¿están basadas en qué? En la fe. En los Muy mandamientos. bien. Y si obviamente están basadas en la fe, es porque Dios los ha creado. A ver, dime un ejemplo de norma Los religiosa. 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Ya que los 10 mandamientos no es que lo haya creado Dios, sino en base a las fuentes que tenemos se menciona que, disculpa, no es que lo haya creado el Señor, el hombre, sino que lo ha creado Dios. Listo. Las normas morales, ¿lo crea quién? ¿Dios, el hombre o el Estado? El hombre. Muy bien. ¿Y están basadas en qué? En Lo lo, bueno. Lo bueno. en Está lo basada en lo bueno, bueno. en lo positivo, no en lo negativo. Ejemplo, ser, Honrado. ser honrado, muy bien. No ser tramposo. Esto es algo que obviamente no te va a enseñar una norma. Esto es algo que se aprende en base a la familia que te va a enseñar. Por eso te digo que lo cree el hombre, lo forma el hombre. Ahora, las normas jurídicas, Alunito, son normas basadas o creadas por quién? Por el Estado. Basadas por el Estado. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, dos normas jurídicas que hablábamos de antes es el derecho a la vida. Te pregunto, ¿el derecho a la vida por qué se caracteriza? ¿Cómo es reconocido? Eso es por el derecho más importante. Muy bien, es reconocida porque es aceptada como el derecho más importante. Pregunto, ¿por qué ha sido considerada como el derecho más importante? ¿Por qué el derecho a la vida sería reconocida como el derecho más importante? Para adquirir los demás derechos. Por ahí va, por ahí va. Pero te lo ordeno un poquito más, ¿ya? El derecho a la vida ha sido reconocida como el derecho más importante porque si nosotros no nacemos, no vamos a poder gozar de los demás derechos que tenemos. Entonces, por eso el derecho a la vida es el derecho más importante. Ahora, otro derecho, por ejemplo, sería el derecho al trabajo. Ahora, en el caso peruano, Alonito, ¿cuántas horas se trabaja diariamente? 8 horas. Muy bien, Ay, 8 horas 8 horas. diarias. Pero a la semana, ¿cuánto uno tiene que trabajar? 48. 48 Muy bien, 48 horas. y horas. 48 horas. Ojo, no es algo que lo diga yo, es algo que lo dice la Constitución peruana. Y por eso es que muchas personas o muchos de ustedes seguro trabajan 8 horas. Inclusive algunos trabajan hasta más. Pero te pregunto, ¿es dable que la persona trabaje más de 8 horas? No. No. Evidentemente no. No porque tú no quieras o no porque tú seas un ocioso, sino porque es la Constitución la que te lo menciona. No lo digo yo, lo dice la Constitución. A menos que obviamente tú tengas tu trabajo, ¿no? O sea, tú seas tu propio jefe, ¿no? Como se dice. Ahí sí es diferente. Le das más realce, ¿no? Porque no estás yendo en contra de la Constitución, porque obviamente es tu trabajo, ¿no? Tú lo estás realizando. Pero si es para otro trabajo, no es que lo diga yo, lo dice la Constitución. Ahora, la pregunta es, ¿por qué
8 horas. ¿Por qué no pueden ser 10 horas, 15 horas? 8 horas, profe, porque 8 horas de trabajo, 8 horas para ¿Ya? dormir y 8 horas de recrearse. Exacto, muy bien. Eso fue la idea inicial que tuvieron los trabajadores. ¿Ah? No fueron intelectuales, nada, fueron los trabajadores los cuales reclamaron estas 8 horas de trabajo al UNITO. Y fueron ellos los que sentaron la base para que se pudiera generar 8 horas de trabajo al día. Si no, ahorita muchos de ustedes estarían trabajando 16 horas, 15 horas y encima un sueldo de la patada. Ahora, gracias a esos campesinos que quizás por ahí muchos marginan, tienen esto de las 8 horas. Pueden tener una vida más tranquila quizás, ¿no? Pero bueno, ya está. Ahora, supongamos que por ahí alguien esté trabajando más de 14 horas, porque pasa, ¿eh? Pasa. Supongamos, ¿ante quién se denuncia, profesor? Se denuncia ante SUNAFIL. ¿Qué significa SUNAFIL? Significa Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Pero un caso curioso, ¿no? Supuestamente los de SUNAFIL tienen que acatar, ¿no? Tienen que de cierta manera defender al trabajador. Sin embargo, ¿qué hace SUNAFIL? SUNAFIL hace marchas. ¿Sabes por qué hace marchas? Porque con ellos tampoco cumplen sus derechos laborales, ¿sabes? Así de mal estamos en el Perú. Tanto como los que se encargan de defender al trabajador, hasta ellos tienen que hacer marcha para que les cumplan sus derechos en el Perú. Imagínate, así de mal estamos. Y por último, vamos a la llamada jerarquía normativa. Alunito, ¿qué es la jerarquía normativa? ¿Es el qué? La organización de las normas. Es la organización o ordenamiento ¿de qué? De las normas, de menor a mayor. Pero mi pregunta es, ¿en dónde están organizadas de menor a mayor? ¿En una? Es una pirámide. Muy bien, Kelsen. pero ¿cómo se llama esa pirámide? ¿Quién la creó? De Es Kelsen. muy bien, es conocida como la pirámide de Kelsen. ¿Por qué? Porque el que la creó se llamó Kelsen. Alunito, ¿él cuántos niveles estructuró las diferentes normas que existen? 5. Muy bien, 5. en 5 niveles, ¿ok? En 5 niveles va a estructurar este señor las normas. Ojo, estas normas, disculpa, este ordenamiento de normas no solamente funciona en el Perú, sino funcionan en todos los países, Alonito, del mundo, o bueno, en casi todos los países del mundo, ¿ok? Casi es la misma estructura. Quizás en el nivel uno es donde cambia un poco, pero básicamente es la misma estructura. ¿Ya? A ver, en el primer nivel, Normas constitucionales. normas constitucionales, muy bien. Pregunto, aquí dentro de las normas constitucionales, ¿cuántos hay? 2. Muy bien, hay 2 normas constitucionales. ¿Cuáles serían esas 2? Los, Tratados internacionales. los tratados internacionales, ¿pero de qué? De los De derechos. derechos humanos. De derechos humanos. Ojo, nunca te olvides esta parte última porque es la fundamental, porque el Perú puede tener diversos tipos de tratados internacionales, tratados económicos, tratados de comercio, pero aquí es tratados internacionales. Ahora, luego, ¿qué más tenemos? La Constitución. La Constitución. Ahora, en el segundo nivel, ¿quién tenemos? Leyes. Las llamadas, muy bien, leyes. ¿Qué más? Decretos. Decretos, muy bien. Y nivel 4 Resoluciones. resoluciones, muy bien, resoluciones. Y por último, en el quinto nivel, ¿cómo se llamaba?
Normas con normas con Interés. interés de parte. Por ejemplo, entre las normas con interés de parte tenemos los contratos, también, por ejemplo, tenemos el tema de los testamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, como te podrás dar cuenta, quizás tú has vivido toda tu vida engañada o engañado. Por ejemplo, tú pensabas que norma es lo mismo que ley. Hay así, esa norma o ley, pero no es así. La norma o la palabra norma es mucho más amplia que la palabra ley. ¿Por qué? Porque dentro de la norma, ¿qué está? La ley. Y no solamente está la ley, está el decreto, las resoluciones, las normas con interés de parte, las normas constitucionales. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió, verdad? Sí. Listo. Ahora, si yo te preguntara, Lunito, ¿cuál es la norma más importante de todas las normas? En el Perú, en el Perú. La Constitución. Muy bien, la Constitución es la norma más importante del Perú. Ahora, si yo te preguntara a secas, ¿no? ¿Cuál es la norma más importante cuál es la norma más importante de las normas peruanas? Ahí recién sería ya los tratados internacionales de derechos humanos. Porque de cierta forma tenemos un poco de vinculación con estas, ¿no? A ver, a la Constitución, ¿con qué otro nombre se la puede conocer? ¿Cómo? Carta Magna, muy bien. ¿Cuál es la constitución actual que nosotros tenemos? La de 1993. Muy bien. ¿Cuál es la constitución antes de 1993? 1973. 1900, 1977. No, no. casito. No, no. 79. Muy bien, 1979. ¿Cuál ha sido el primer antecedente para crear una constitución? Fue el año 1215. ¿Pero cómo se llamó? Inglesa. Carta Magna. La Carta Magna o Constitución inglesa, la cual creó Juan Sin Tierra, el rey Juan Sin Tierra. Muy bien. Pero ¿cuál fue la primera constitución? Las Estados Unidos. Muy bien, la Carta Magna de Estados Unidos. Y si te preguntaran, ¿cuál es la constitución que no ha cambiado? ¿Cuál es el país que no ha cambiado de constitución? Las Estados Unidos. La de Estados Unidos. Esa no ha cambiado, ¿ah? Con la Desde Carta que se... Magna de Estados Unidos. Esa es la que sigue hasta el día de hoy vigente. Obviamente ha habido cambios en sus artículos, pero sigue vigente hasta el día de hoy. Muy bien, muchachos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No. Listo, muy bien. Cerramos esta parte e iniciamos con la práctica del día de hoy. Profesor, ¿en qué va a estar basado la práctica? La práctica está basado en lo que te he enseñado. No te voy a poner preguntas que no te he enseñado. Van a ser preguntas que yo te he enseñado. Ahora, por favor, yo te recomendaría, Lunito, que seas lo más sincero contigo, ¿no? Eso quiere decir que no copies, no busques en internet, no estés tratando pues eh, de revisar preguntas en internet o preguntarle a tu compañero. No hagas eso, porque tú solo te estás engañando, ¿no? ¿Ya? Evita más, sé sincero contigo desde el inicio y yo te aseguro que vas a ir mejorando de poco en poco, vas a ir progresando de poco en poco. Son exactamente 10 preguntas. 10 preguntas en total de este tema. Pero ojo, no son preguntas que yo esté inventando, ¿ah? Son preguntas que obviamente Sencico ha realizado. Por ejemplo, estas preguntas van desde el año 2015 hasta el año 2019. Me ha faltado quizás por ahí agregarle algunas preguntas, pero básicamente todas son preguntas no inventadas por mí, sino creadas
por la misma Sencico, ¿ya? Muy bien, voy a compartirte entonces, alumnito, las preguntas por el WhatsApp. Pero, ¿alguien lo puede convertir en PDF, por favor? ¿Alguien que por ahí, por favor, lo pueda convertir en PDF? Continuamos, ¿ok? Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se observa? ¿Se observa, muchachos? Sí, profe. Listo, dale. A Sí, ver, sí. como tú te habrás podido dar cuenta, en los costados yo estoy poniendo cuándo vino este examen. No vayas a creer que yo estoy inventándote estas preguntas, que el profe más florero. No, hijo. Si tú tienes un examen, confirma. Ya, confirma. Y tú vas a ver que lo que yo te estoy poniendo es cierto. Y muchas de estas preguntas se han repetido. Muchas de estas preguntas se han vuelto a repetir en este nuevo examen. Entonces es por eso que yo, o mi persona, siempre trata de ponerte las preguntas que ya han venido, porque de cierta manera van a venirte. En el último examen, cerca del 70, no mucho, 60% de preguntas han sido repetidas, recontra repetidas. Algunas han venido ya 3 veces, 2 veces, ¿no? Descaradamente. Pero alumnito, por eso es que siempre es bueno agregar cosas, obviamente, que te puedan venir, pero también repetir lo que de cierta manera ya ha venido. Todas estas 10 preguntas que yo te he planteado acá, y eso que no he puesto más, porque en realidad he tenido para ponerte más preguntas, sino que te he puesto algunas nada más, pero 10 lo necesario. ¿No? Pero al unito, todas son preguntas de examen de admisión de sencillo, no de universidades, no de otros institutos, no, todas son preguntas de sencillo. ¿Ya? A eso nos tenemos que acostumbrar, ¿no? No vayas a creer, por ejemplo, que prepararse para una universidad es lo mismo que un instituto, que especialmente instituto de sencillo, no es lo mismo. Por ejemplo, ¿cuál es la primera diferencia? La primera diferencia está en que en Sencico son 4 alternativas. Para universidad son 5 las alternativas. Ahí ya te das cuenta la primera gran diferencia entre una universidad y la postulación hacia Sencico, alumno. ¿Ya? Por ahí siguen enviando los muchachos sus respuestas. Qué bien, muchachos. También hablemos justamente de ese punto, ¿no? Y ya con eso cerramos y empezamos la resolución. Evidentemente hay personas que tienen mejores condiciones que otras en cuanto a la conectividad, en cuanto a los recursos como laptop, computadora, y que bien, aprovechen. Pero hay personas que no lo tienen, ¿no? Para esas personas que lamentablemente no tienen esos recursos, quizás porque quizás ahorita están en el trabajo, qué sé yo, bueno, mencionarles que lo intenten, ¿no? Quizás por ahí no tienen una computadora, una laptop, bueno, en una hoja se ponen a escribir la respuesta, ¿ya? En una hoja se ponen a escribir la respuesta. Ah, mejor no voy a revisar el de acá. ¿Alguien que quiere que le revise? ¿Alguien de los que he enviado? ¿Alguien que quiere que lo revise para revisarle acá? No tengan miedo, ¿eh? Es mejor equivocarse aquí que en el examen, como se dice. ¿Quién quiere que le revise su examen? A ver, el primero que escribió. ¿Quién escribió primero? David Ramos. Ya, David Ramos vamos a resolver, porque David Ramos fue el primero que escribió. Voy a buscar tu examen, ¿ya? Envíalo ahorita de nuevo, si no, pero no está buscando porque hay varios mensajes. David Ramos. Ahora falta que tu nombre esté con otro nombre. Por ejemplo, acá hay un nombre, Canelita, dice. ¿Dónde estará David Ramos? Acá hay otro nombre, Crazy. No, pues hijo, tiene que ser en alguien que tenga en PDF, ¿ya? Alguien que haya enviado en PDF, porque es que necesito que todos vean la pregunta, pero también las alternativas y me digan, ¿me entiendes? Ya, alguien que tenga en PDF, PDF. A ver,
Alguien que tenga en PDF que escriba por ahí. A ver, Honorato dice, yo tengo. A ver, Honorato, envía ahorita tu examen. Reenvíalo, disculpe. Reenvía Honorato, por favor. Acostúmbrese a ponerse su nombre, los muchachos. Por ahí Canelita, Crazy. Por ahí veo un perrito. Listo, Honorato. Voy a descargar ahí tu PDF y voy a compartirlo, ¿sí? Listo. Ya está. Llegó. Este es las preguntas y respuestas del estimado Honorato. Es un honorato resolverlo. A ver, vamos por la primera pregunta. ¿Es necesario para el ejercicio de la ciudadanía qué cosa? ¿La A, la B, la C o la D? La B dicen por ahí. La B, David, Vilma, la B. Comenten, muchachos, dejen ahí su respuesta. La B, la B. Toda la gente está activa. Dice la B nomás. Nadie va a decir la C. Nadie va a decir la D. Ah, por ahí hay uno que dice la D, ¿ah? Fran Camones dice la D. Muy bien, muchachos. Efectivamente, la respuesta aquí sería la B, ¿ah? La pregunta número 1 es la B. Pero mi pregunta es, ¿cuántos requisitos se necesita para que uno puede ejercer la ciudadanía? ¿Cuántos requisitos? 3, muy bien. ¿Cuáles serían esos 3? Primero, ser peruano, pero ser peruano de nacimiento. ¿Qué más? Tener 18 años. ¿Qué más? Ejercer la ciudadanía. ¿Ok? Obviamente los dos primeros están súper entendibles, ¿no? Yo creo que no hay problema. Ser peruano de nacimiento, tener 18 años, estoy todo bien. Pero el último es ejercer la ciudadanía. O sea, eso quiere decir que el ser humano o la persona peruana puede perder su ciudadanía, puede perderla, pueden quitarle la ciudadanía, ¿sí o no? Error. No pueden quitarle la ciudadanía. Exacto, muy bien, Lucía Díaz. Pueden suspenderla, pueden pausarla, pero no pueden quitarle la ciudadanía. ¿Y cuándo se le suspende temporalmente su ciudadanía? ¿Cómo que depende? ¿Cuándo se le puede suspender su ciudadanía? Cuando está cumpliendo una sentencia. Muy bien, Lucía. Es cuando se cumple una sentencia. O sea, cuando alguien está en la cárcel, se le suspende su ciudadanía. Esta persona no va a poder votar. Esta persona no va a poder, por ejemplo, ser votado. ¿Ok? Él no va a poder postular para ser presidente o consejero regional. No, no va a poder. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su ciudadanía está suspendida. Ya estás totalmente suspendida. ¿Y cuándo la recuperará? Cuando cumpla la condena. Muy bien, cuando termine su condena. Perfecto. Pregunta número 2. ¿Ok? La pregunta número 2 dice así. Los símbolos de la patria son A. Bandera, escarapela, himno nacional. B. Escarapela, la moneda y el himno nacional. C. Estandarte, escarapela y la moneda. D. La bandera, el escudo y el himno nacional. Pregunto, ¿cuál marcaste? A, B, C o D. Que la gente en bloque. La D, la D, la D. A ver, ¿qué más? Puro D nomás. Nadie va a decir B.
La D, dice Saraí. Muy bien, alumnitos. Evidentemente, pues sería ahí la D, pues, la D, ¿ya? Ahora, generalmente la gente piensa que la escarapela también, obviamente, es un símbolo patrio, pero yo te dije claramente que no lo era, ¿ok? Pues a veces la gente se confunde, ¿no? No una gran cantidad, pero más o menos un cierto grupo de gente marcó la A, ¿eh? Porque vio la escarapela ahí, ¿te das cuenta? Sin embargo, cuando tú estás bien formado, tú ya al toque, ya que es la A, profe, es la D, dices. ¿Entiendes? Entonces la respuesta es la D. Ahora, bajamos. Pregunta número 3. La jornada ordinaria de trabajo es de... ¿Cuál marcas? D. Carlos Fabián Tiburcio, D, dice. Valeria Llamo, D. Muy bien, perfecto. Muy bien, Héctor. La D. Entonces, evidentemente es la D, pues. Hoy en día, mira, descartado. ¿Cuál descartarías ahí? A ver? Al menos todos tenemos nociones generales, pero ¿cuáles descartarías así de arranque? La A y la B. Muy bien. De arranque, todo el mundo descartaríamos la A y la B. ¿Por qué? Porque obviamente en todo el mundo desde chiquitos nos forman y nos dice 8 horas trabajas, 8 horas acá, ya, todo el mundo sabe. Por eso la A y la B la descartamos. Pero para la C y la D ya es quizás mayor duda, ¿no es cierto? Porque aquí hay que saber. Aquí no nada que champero, no. Aquí sí hay que al menos tener esa noción general de cuánto se trabaja a la semana. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente, si tú sabes, si te han formado bien, tú dirás la D, sin ningún problema. 8 horas diarias, pero 48 horas a la semana tienes que cumplir. Listo. Mírame, la pregunta número 4, justo lo que te decía. Es un valor cívico, te dice. Valor cívico. ¿Cuál marcas ahí? ¿La A, la B, la C o la D? Ahí dice la A, ahí dice la C. ¿Qué más? ¿Qué más? Respeto. Ya, es cínico, pendejo. C. Ya. Por ahí han dicho entre A y C. Inclusive Honorato también dice la A. Ahora, como yo te decía, hay mucha diferencia entre el valor y el valor cívico. El valor como tal, por ejemplo, ahí está respeto, honestidad, responsabilidad, tolerancia, honradez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el valor cívico tiene que ver más con el civismo, más con la ciudadanía. Por lo tanto, Lunito, ahí no sería ni respeto, ni honestidad, ni honradez. ¿Ahí cuál sería? Sería la C, pues, la disciplina. Y yo te decía todavía, 2, 3 veces te he repetido, no te vayas a confundir. Una cosa es el valor y otro el valor cívico. El valor cívico tiene que ver mucho con el tema del respeto a las normas, con el tema de la supervisión, con el tema de ejecución de las normas. Entonces, la única que entra ahí es la disciplina. ¿Ya? 7. El 7 de junio, ¿qué se celebra en el Perú? La A, la B, la C o la D. B. Muy bien, ¿quién más va a comentar su respuesta? Gianpiero dice la B. Lucía la B. Muy bien, y efectivamente es la B, pues la 7 es la B. Ya el 7 de junio se celebra el Día de la Bandera. Ahora, mi pregunta es, ¿en conmemoración a qué se celebra el Día de la Bandera? Alfonso Ugarte. No, pero algo más, o sea, ya, pero ¿en base a qué? ¿Fue la batalla de Arica? Muy bien. ¿Quién lo dijo?
Muy bien, Vilma. En base a la batalla de Arica. ¿Ya? En base a la batalla de Arica. ¿Recuerda por qué ese día quién se tiró del morro de Arica con la bandera para poder protegerla y que no lo tomaran los chilenos? Alfonso Ugarte. Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos por la pregunta número 6. Es un deber del ciudadano. Es deber. Primero que nada, ¿qué es un deber? ¿Qué es deber? Una obligación. Muy bien, Héctor. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Un deber es una obligación. Perfecto. Ahora, ¿qué es un derecho? Yo, ¿Qué es un derecho? Un beneficio, facultad. Pero recuerda la palabra técnica. Lo que me interesa a mí es la palabra técnica. ¿Qué es un derecho? Una facultad. Es una facultad. Yo siempre te he dicho eso, acostúmbrate a decir facultad, pero ya, obviamente internamente, ¿qué es lo que significa facultad? Beneficio. Es un Un beneficio, ya está. beneficio, profe. Pero exacto, pero siempre acostúmbrense a dominar la palabra técnica, ¿ok? Un derecho es una facultad. ¿Y qué significa facultad? Ya eso es internamente tuyo, ¿no? Es un beneficio, ya está. Es un beneficio que tienen todas las personas. Ahora, la 6, ¿cuál marcamos? ¿La A, la B, la C o la D? La C dicen las personas, no sé. Vamos, mira, 5, nomás 6, creo que 8, creo. David dice, yo marqué la A, dice. Fran Camones la C, Alexandro la C, Díaz la C, Gabriel Urbina la C. Y efectivamente, Que tengo alumnito, frío. Es que acá hay muchas ventanas y hace mucho frío. Pero agradece que no estoy con mi pijama. alguien que le diga bien, por favor, que su micrófono está abierto. Listo, gracias. Ahora sí, efectivamente, la 6 vendría a ser la C, ¿ok? La obligación que tiene el ciudadano, es respetar la Constitución, es cumplir la Constitución y es defender la Constitución. Eso vendría a ser, alumnito, no te vayas a olvidar, por favor, el deber del ciudadano. Aquí en realidad no es una pregunta nada fácil, ¿ah? Porque el deber del ciudadano puede ser consultas populares, puede ser referéndum y puede ser revocación y remoción de autoridades. Pero si tú, pero si tú no tienes una formación académica, no vas a poder responder esta pregunta. Porque la pregunta aquí es única. No hay para analizar. ¿Por qué? Porque ya está plasmado esa respuesta. Y ahí evidentemente era respetar, cumplir y defender la Constitución. El resto, si no sabes, vas a dudar. A la otra, si a ti te preguntaran algo así, no dudes. La respuesta es respetar, cumplir y defender la Constitución política, porque esto ya lo tomó sí y por lo tanto ya también la resolvió. Ahora, vamos a la pregunta todos 7. Es el conjunto de facultades que goza la persona y por las que se puede exigir determinados actos permitidos por la sociedad. Un montón de flor, pero ahí tú ves una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Facultades. Muy bien. Esa es la palabra clave, la palabra facultad. ¿Ok? Porque acá dice es un conjunto de facultades. Ya te dijo ahí la palabra clave. Que goza una persona por las cuales se puede exigir determinados actos permitidos por la sociedad. ¿Cuál marcas ahí entonces? Muy bien, al toque nomás al ojo. La B, la B. Muy bien. Pregunta número 8. Valor supremo que mide todos los demás valores. ¿Cuál es? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, descartemos primero.
¿Cuál descartarías? Muy bien. La B recontra La descartada. responsabilidad. También la C recontra descartada. Las únicas que te quedarían es el bien y el honor. Pero como yo te especifiqué, el valor supremo o máximo valor cívico es el bien. ¿Ya? Es el bien. Ahora, pregunta número 9. El 2009, por considerarla apócrifa, ingrata y ofensiva, se reemplazó la primera estrofa del himno nacional por ¿qué estrofa? O sea, se quitó la primera estrofa y ahí se puso ¿qué estrofa? Vilma dice la C, Héctor la C, Alexander la C, Fran la C, esa la C, Valeria la C, y muy bien, efectivamente es la C. Ya recuerda que esto fue en qué gobierno. Gobierno de Alan García. Muy bien, ¿su primero o segundo gobierno? Su segundo gobierno, ¿ya? Desde 2005 al 2011, si no me equivoco. ¿Ya? No, no, ¿qué estoy hablando? Sí, claro, 2005 al 2011, 2010, ¿ya? Pregunta número 10. La bandera del Perú fue inspirada por los colores de una bandada de parihuelas, aves peruanas de pecho blanco y las alas rojas, que volarán después de un sueño de A, B, C o D. Regaladaza esa pregunta. Regaladaza. Y fue del 2020. Muy bien, alumnos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ah, ya, no, yo pregunto. Alison Casas, ¿cuánto fallaste? ¿Cuánto fallaste, Alison Casas? ¿Qué número fallaste? ¿Qué número fallaste? La 4. A ver, vamos a ver cuál es la 4. Ah, el Día de la Bandera. Claro. Es que ahí también está un poco. Hay que memorizar esa fecha, ¿no? Entonces, como es para memorizar la fecha, un poco difícil se hace. Frank Camones. No, esa es la 5. Ah, la 4, disculpe. ¿Cuál marcar? Ah, ya, ya. Ya, obviamente ahí era la disciplina para la otra. Ah, ya, ya, cierto. Frank Camones. ¿Cuánto fallaste? 2 fallaste. ¿Qué número fallaste? La 4 también. Ah, ¿tú ves? Por favor, aquí atento. ¿Eh? No vaya a ser que te venga de nuevo. Y la 1. Ah, en la 1, ¿qué marcaste? La A, la B, la C o la D. La D. Ah, bueno, ahora ya lo sabes. Cumplí los 18 años. Muy bien, muchachos. Entramos al receso. Vamos a estar 15 minutos. O sea, 10:15 regresamos. ¿Ya? 10:15 regresamos del recreo y continuamos con el curso de historia. No hay ninguna duda, ninguna pregunta, ¿verdad? Listo, muy bien, muchachos. Eso sería todo. Entonces, 10:15 regresamos del recreo.